Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión nos toca contactar, reconocer y vivenciar la clave genética 6. Esta clave se activa cuando el Sol está a 22 grados del signo de Virgo y hasta el grado 28, lo que corresponde, según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el 15 de septiembre hasta el día 20 aproximadamente. Esta clave pertenece al plexo solar. Si observamos el mapa Rabe de diseño humano, activa el aminoácido glicina y pertenece al anillo codónico de la alquimia, junto con las claves 40, 47 y 64. El socio de programación de esta clave es la clave 36. Richard Rad la denomina el sendero a la paz, y enseguida veremos el porqué. Caminar desde el conflicto hacia la paz, a través de la diplomacia. La sombra de la clave genética 6. La sombra de la clave genética 6 se manifiesta como conflicto, con una representación emblemática en la conocida batalla de los sexos. Esta sombra tiene una relevancia especial, ya que es la única clave genética que, por sí sola, ejerce una influencia decisiva sobre la manera en que nos comunicamos en nuestras relaciones humanas. En su expresión más elevada, la clave genética 6 encarna el arquetipo de la paz sobre la Tierra. Sin embargo, cuando se expresa en su nivel más bajo, se convierte en la fuente profunda del conflicto humano. Este conflicto tiene su raíz en el propio sistema nervioso humano y está relacionado con nuestra incapacidad para manejar el alto voltaje de los estados emocionales. Surge allí donde dos o más personas se identifican excesivamente con sus emociones. Mientras sigas entregado al poder de tu sistema emocional, estarás atrapado en su naturaleza volátil e impredecible. A nivel fisiológico, la sombra de la clave genética 6 está vinculada al pH o nivel de acidez en la sangre. Su propósito es asegurar que exista un equilibrio adecuado entre la acidez y la alcalinidad en los tejidos del cuerpo, lo que previene la creación de entornos favorables para el desarrollo de virus o incluso mutaciones cancerígenas. De manera similar, los desequilibrios sociales actúan como catalizadores para generar revueltas, corrupción y, en su forma más extrema, guerra. Así como en el cuerpo humano un balance óptimo en el pH permite el desarrollo celular saludable, en una escala mayor, podemos ver cómo la sombra de la clave genética 6 refleja la pérdida de equilibrio en el mundo. Un ejemplo notorio de este desequilibrio es la batalla de los sexos, una lucha entre las energías masculina y femenina que ha marcado la historia. No obstante, esta batalla no se limita únicamente a la interacción entre hombres y mujeres, es un símbolo del desequilibrio entre muchas otras polaridades, como religión y ciencia, Oriente y Occidente, ricos y pobres. El mundo, al igual que el cuerpo humano, tiene su propio equilibrio delicado, y cuando éste se ve comprometido, inevitablemente surgen conflictos. Allí donde existe un desajuste, ya sea en nuestras relaciones personales o a nivel global, el conflicto se convierte en la consecuencia natural de esa falta de armonía. La sombra de la clave genética 6, interpretada a nivel individual, se expresa en nuestras relaciones a través de los estados emocionales. Si alguna vez te has sentido emocionalmente reprimido por la vergüenza, la culpa o el abuso, toda tu estructura interna se ha visto agredida. De igual manera, si estás completamente gobernado por tus emociones, te resultará imposible encontrar un espacio de armonía dentro de ti. Es bien sabido que nuestros estados emocionales tienen un impacto directo en nuestra salud biológica. El estrés emocional es una de las principales causas de sufrimiento físico, ya que los problemas emocionales representan una de las mayores fuentes de enfermedad en nuestro planeta. En este contexto, entra en juego la clave genética 36, la turbulencia, que es el par programado de la clave genética 6. Esta relación simbiótica entre ambas sombras refuerza la realidad del sufrimiento emocional. La clave genética 36 nos condiciona para sentir nerviosismo ante la duda o la inseguridad que surgen frente a ciertas situaciones de la vida. Este nerviosismo impregna el campo energético de nuestro planeta, creando un ambiente de frecuencia baja. Estas dos sombras, la clave genética 6 y la clave genética 36,
forman un anillo de biorretroalimentación basado en el nerviosismo y la actitud defensiva. El nerviosismo activado por la clave genética 36 alimenta la clave genética 6, que responde generando comportamientos defensivos. A su vez, esta actitud defensiva provoca que las personas a tu alrededor también se sientan nerviosas, perpetuando un ciclo interminable de tensión y reactividad emocional. Los seres humanos, en su mayoría, son inconscientemente adictos al conflicto. A pesar de que anhelamos la paz, tanto a nivel individual como global, nuestra baja frecuencia colectiva nos mantiene atrapados en patrones conflictivos que seguimos reforzando de manera inconsciente. Uno de los lugares más evidentes donde se manifiesta este conflicto es en las relaciones de pareja. El conflicto entre el hombre y la mujer forma parte de la herida ancestral más profunda de la humanidad, una herencia que está codificada en nuestra genética. Genéticamente, estamos predispuestos a defendernos del sexo opuesto, y hasta que no elevemos nuestra frecuencia por encima de esta fuerza gravitacional que nos empuja hacia el conflicto con el sexo contrario, no seremos capaces de experimentar una verdadera paz. Aquí yace la profunda ironía de la sombra de la clave genética 6. Para superar el conflicto, debes trascender el sentimiento de atracción por el sexo opuesto. Esto se debe a que el sexo y la guerra están profundamente interrelacionados, una verdad que puede resultar tanto incómoda como reveladora para muchos. Lo más desconcertante es que no hay nada que podamos hacer en términos de acción inmediata para cambiar esta realidad. La sexualidad humana solo puede trascenderse mediante una mutación psicológica, un cambio que depende en gran medida de nuestra conexión con los niveles superiores de la realidad. Solo al elevar nuestra conciencia podemos romper con estos patrones de conflicto y alcanzar una verdadera armonía. Cuando observamos la sombra de la clave genética 6 a nivel social, descubrimos que es esta la que establece las reglas en las relaciones entre los diferentes grupos raciales. En este contexto, el reflejo defensivo que yace en nuestra genética se torna extremadamente peligroso, ya que estamos programados para desconfiar de otras culturas y linajes genéticos. De esta sombra nace la idea de fronteras y límites nacionales, siendo también la responsable de la aparición de la guerra. A lo largo de milenios, la guerra ha sido el resultado directo de nuestro diseño genético. Sin embargo, a pesar de su naturaleza destructiva, la sombra de la clave genética 6 no es tan amenazante cuando se analiza desde una perspectiva evolutiva. De hecho, ha sido una parte necesaria de nuestra evolución. Esta sombra ha jugado un papel crucial al asegurar la diversidad racial, permitiendo que los distintos acervos genéticos se desarrollaran y expandieran sin un exceso de mestizaje. No fue sino hasta tiempos recientes que los linajes genéticos comenzaron a fusionarse de manera más acelerada, lo que sugiere que la raza humana ha llegado a un punto clave de mutación genética. Este cambio indica una transición evolutiva importante, donde las fronteras que antes nos separaban empiezan a diluirse, abriendo la puerta a una mayor integración y unidad. La sombra de la clave genética 6 está profundamente relacionada con la necesidad de mantener límites y fronteras, tanto a nivel personal como colectivo. Esta sombra dicta quiénes están incluidos y quiénes quedan excluidos, y todo esto se fundamenta en nuestros mecanismos de defensa. Bajo su influencia, surge la creencia de que es necesario defendernos de algún peligro inminente, un patrón que se manifiesta tanto en nuestras vidas individuales como en las dinámicas nacionales. A nivel personal, las defensas emocionales se establecen durante el segundo ciclo de vida, es decir, entre los 7 y los 14 años, cuando atravesamos la pubertad. Durante esta etapa, una gran parte de nuestra energía vital se compromete en la protección frente a las cambiantes y caóticas emociones que experimentamos como niños. Sin un proceso consciente de descondicionamiento, continuamos arrastrando estas defensas a lo largo de nuestra vida adulta, perpetuando los mismos patrones. Este fenómeno se refleja en la sociedad global, donde los presupuestos dedicados a la defensa alcanzan cifras astronómicas, superando el $1 trillón a nivel mundial. Es fascinante imaginar cómo sería nuestro mundo si tan solo una fracción de esos recursos se destinara a iniciativas creativas y constructivas en lugar de perpetuar una cultura de protección y miedo. La sombra de la clave genética 6 es,
en esencia, la razón por la cual no podemos crear paz duradera en el mundo. Esta sombra no puede ser trascendida hasta que los seres humanos experimenten una verdadera revolución emocional, un cambio interno que les permita encontrar paz en sus relaciones personales. Sin embargo, está grabado en la historia de la humanidad que las revoluciones son inevitables, y una de las más grandes, la revolución emocional, apenas ha comenzado. La naturaleza represiva de la sombra de la clave genética 6 se manifiesta a través de un deseo compulsivo de mantener la paz a cualquier precio. Este comportamiento está profundamente enraizado en el miedo, lo que lleva a las personas que adoptan este patrón a hacer todo tipo de concesiones para mantener el control de su entorno emocional. Este es el patrón defensivo de la complacencia, y aquellos que lo encarnan tienden a evitar los conflictos a toda costa. El mecanismo de la complacencia actúa barriendo los conflictos debajo de la alfombra, adoptando cualquier tipo de comportamiento que permita mantener la apariencia de paz. Sin embargo, este enfoque es insostenible, ya que los conflictos que no se gestionan de manera abierta y transparente tienden a acumularse hasta explotar en algún momento. La naturaleza complaciente es, en esencia, una estrategia falsa, lo que provoca una desconfianza inconsciente en las personas de su entorno. Además, quienes adoptan este enfoque de complacencia tienden a atraer a personas con una naturaleza más directa y carente de tacto, lo que resulta en dinámicas de relaciones desastrosas y en muchas ocasiones lleva a familias disfuncionales. Irónicamente, cuando las personas con esta naturaleza complaciente finalmente encuentran el coraje para enfrentar el conflicto, se dan cuenta de que no era tan temible como lo habían imaginado. La naturaleza reactiva de la sombra de la clave genética 6 se manifiesta a través de una completa incapacidad para contener las emociones. Estas personas carecen de tacto y son emocionalmente inoportunas, revelando una frecuencia baja que inevitablemente conduce a reacciones violentas o desproporcionadas. En este estado, suelen culpar a los demás, creyendo que el problema siempre reside en la otra persona, lo que les dificulta enormemente formar vínculos profundos y significativos. Este tipo de actitud reactiva no solo les genera aislamiento, sino que también repele a la mayoría de las personas, quienes tienden a evitarles por la intensidad de su comportamiento. Sin embargo, aquellos con una naturaleza complaciente, quienes prefieren evitar el conflicto a toda costa, son los únicos que suelen permanecer cerca de ellos, perpetuando relaciones tóxicas y disfuncionales. El secreto para romper con este patrón reactivo radica en asumir una responsabilidad total por sus emociones, en lugar de quedarse estancado en una mentalidad adolescente que constantemente proyecta la culpa hacia el exterior. Al tomar control consciente de su propio mundo emocional, estas personas pueden liberarse del ciclo reactivo y comenzar a construir relaciones más equilibradas y saludables. El don de la clave genética 6 es la diplomacia, una cualidad que nos permite trascender el ciclo del conflicto y la argumentación. Este don nos invita a bajar nuestras defensas y ajustar nuestro comportamiento para crear armonía y entendimiento con los demás. La diplomacia surge cuando abrimos nuestro corazón al de otra persona, disolviendo barreras emocionales y cultivando una mayor paz interior. Al hacerlo, no solo estabilizamos nuestra energía, sino que también influimos en nuestro entorno, generando un ambiente de calma y equilibrio. Este don tiene un impacto profundo tanto en nuestro equilibrio emocional como físico, ya que está estrechamente ligado al balance del pH del cuerpo. A medida que tomamos posesión de nuestras proyecciones inconscientes, rompemos el patrón colectivo de la sombra, transformando las dinámicas a nuestro alrededor. Al abandonar comportamientos reactivos o represivos, también facilitamos que los demás enfrenten sus propios desafíos emocionales. Más adelante exploraremos en profundidad cómo el equilibrio del pH en el cuerpo está relacionado con el don de la diplomacia. Para que una relación sea verdaderamente saludable, debe haber un balance constante entre el yin y el yang, entre el dar y el recibir, entre escuchar y expresarse. El conflicto surge cuando ese equilibrio se rompe. El don de la clave genética 6 tiene el efecto inmediato de restaurar la paz al aplicar la dosis precisa de estas energías.
Un ejemplo de esto es cuando una persona en una relación se vuelve agresiva. La acción diplomática de la otra parte consiste en absorber la agresión y luego devolver la energía sin añadir más conflicto. Esto puede lograrse de varias formas, pero la honestidad con diplomacia es la más común y efectiva. La honestidad tiene un poder transformador, y es uno de los principios fundamentales de la diplomacia. El otro principio clave es el tiempo. Ser honesto de la manera correcta y en el momento oportuno. Las personas que encarnan el don de la clave genética 6 están en constante sintonía con el tiempo adecuado, tanto en la forma de actuar como en lo que deben decir. Esto se debe a un campo de resonancia muy desarrollado en su aura, lo que les permite influir en el campo energético de los demás. Este don, en combinación con su madurez emocional, les otorga la capacidad de hacerse sentir físicamente en la energía de otra persona. La madurez emocional implica que la consciencia individual se mantiene activa incluso en medio de los estados emocionales más intensos. A medida que te vuelves más consciente de tus propios patrones emocionales, la frecuencia que atraviesa tu sistema emocional se suaviza y se disuelve. Esto te convierte en un ser más sensible a nivel energético, funcionando como un detector precoz de conflictos. Cuando operas desde el don de la clave genética 6, puedes percibir el conflicto en los demás antes de que se manifieste, lo que te permite ajustar tus acciones o palabras para dispersar cualquier tensión antes de que escale. El don de la diplomacia va mucho más allá de la simple habilidad de decir las palabras correctas. Esto es solo la manifestación superficial de un comportamiento que debe ser maestrado incluso en las frecuencias más bajas. La verdadera diplomacia es un don energético que se expresa a través del aura de una persona. La clave genética 6 está profundamente vinculada con la sexualidad humana, ya que se relaciona con la penetración de límites y fronteras. La fricción entre los sexos opuestos es generada por la sexta sombra, donde ambas partes están tan enfocadas en defender su individualidad que se reduce el espacio para el amor genuino o la conexión profunda. Sin embargo, esta fricción persiste solo hasta que ambas partes se atreven a enfrentar sus propias defensas. Cuando el don de la clave genética 6 entra en juego dentro de las relaciones, las barreras emocionales comienzan a desaparecer. Este don cataliza la disolución natural de la fricción entre opuestos, permitiendo un intercambio de energía mucho más profundo. Es precisamente este proceso el que ocurre cuando experimentamos la sensación de enamoramiento. Como parte de la familia química genética conocida como el anillo de la alquimia, el don de la clave genética 6 juega un papel esencial en la transformación de la humanidad. Este anillo está compuesto por 4 claves genéticas: la clave genética 6, la clave genética 40, la clave genética 47 y la clave genética 64. Cada una representa un tema clave: diplomacia, resolución, transmutación e imaginación, respectivamente. Juntos, forman un grupo genético poderoso, que impulsa cambios profundos en la evolución de nuestra especie. El don de la clave genética 6 derriba las barreras en las relaciones humanas, mientras que el don de la clave genética 40, con la resolución, forja nuevas aperturas en las comunidades. El don de la clave genética 47, la transmutación, transforma patrones antiguos, y el don de la clave genética 64, con la imaginación, nos invita a vivir de una manera nueva. Este proceso alquímico, que ya está en marcha, es un catalizador para traer paz a la Tierra, desmantelando las fronteras y barreras que separan a las personas y las culturas. Imagina por un momento que la vida es un escenario, y cada ser humano, un actor en su propia obra de teatro. En cada encuentro, cada conversación, se intercambian energías, y en ese intercambio, se define si la escena será una de conflicto o de armonía. Aquí es donde entra en juego el don de la diplomacia, el arte sutil de navegar entre las tensiones y encontrar un espacio común donde el entendimiento florezca. El don de la clave genética 6 no se limita a la palabra o al gesto adecuado, es una energía profunda que se manifiesta en nuestra aura, en la manera en que nuestra presencia cambia el ambiente sin esfuerzo aparente.
Ser diplomático no es simplemente decir lo que los demás quieren escuchar, es una habilidad más antigua, más interna, que tiene que ver con el equilibrio del ser, con una madurez emocional que permite navegar por las aguas turbulentas del conflicto sin ser arrastrado por ellas. Quienes viven desde este don pueden sentir el conflicto antes de que se exprese abiertamente, como si fueran detectores de la tensión no dicha. Esta habilidad les otorga una ventaja crucial: saber cómo responder antes de que el conflicto escale, cómo modular sus palabras y gestos para desactivar la tormenta que está por venir. Es un arte que nace de la experiencia, de la autoconciencia y, sobre todo, de haber trascendido las propias defensas emocionales. Pero lo más interesante del don de la diplomacia es que no solo disuelve las barreras emocionales entre personas, sino que también derriba fronteras invisibles que nos separan como sociedad. En nuestras interacciones diarias, en las pequeñas tensiones que surgen en casa, en el trabajo, o incluso en un intercambio breve con un extraño, este don puede transformar lo mundano en una oportunidad de conexión genuina. De hecho, es el puente entre los opuestos, entre el dar y el recibir, entre el escuchar y el hablar, entre el yin y el yang. Allí donde el equilibrio se rompe, el don de la diplomacia tiene el poder de restaurarlo. Llevar este don a la vida cotidiana implica más que simplemente evitar conflictos o decir palabras amables. Implica tener la capacidad de absorber la energía de la agresión o el malentendido sin devolverla amplificada. Es actuar con conciencia de que, cuando permaneces en tu centro, ofreces a los demás la oportunidad de hacer lo mismo. Y en un mundo donde la mayoría está atrapada en sus propios miedos y defensas, esa capacidad se convierte en una verdadera forma de alquimia. Es una invitación a trascender nuestras viejas heridas y a vivir desde un espacio de apertura y conexión. Por tanto, vivir desde el don de la diplomacia es un acto revolucionario en sí mismo. Es elegir, una y otra vez, ver más allá de las diferencias, encontrar el punto de equilibrio y devolver al mundo un poco más de paz. En cada pequeña interacción, tenemos la oportunidad de cambiar el guión de nuestras vidas, de contribuir, no con palabras vacías, sino con la resonancia de nuestra energía, a un mundo más armonioso. Desde una perspectiva de trabajo interior, la clave para superar la sombra de la clave genética 6 y activar plenamente el don de la diplomacia es adentrarse en uno mismo con valentía, para enfrentar las emociones no resueltas que muchas veces gobiernan desde las sombras. La sexta sombra se manifiesta en forma de defensividad, un mecanismo de protección emocional que nos mantiene en alerta, en una constante búsqueda de enemigos, de peligros que acechan tanto en el entorno como en las relaciones más cercanas. El primer paso es reconocer que estas defensas no son necesarias, que son patrones antiguos, profundamente arraigados, que ya no nos sirven. Una persona con esta clave genética está programada, de manera instintiva, para levantar barreras, tanto internas como externas. Es fácil confundir estas barreras con seguridad, pero la verdad es que lo que nos impide conectar con los demás es, en realidad, lo que nos aísla de nuestra propia paz interna. A través de un proceso de autoconocimiento y descondicionamiento, esa persona puede empezar a reconocer cuando está actuando desde el miedo, desde esa tendencia a protegerse de las emociones, ya sea reprimiéndolas o explotando en reactividad. El reconocimiento es clave. Solo cuando te das cuenta de tu propio patrón defensivo, puedes comenzar a disolverlo. Para trascender la sombra, es crucial trabajar con las emociones, no desde la represión, sino desde la observación. Aquí entra la importancia de la madurez emocional. No se trata de ser indiferente, ni de evitar las emociones fuertes, sino de aprender a estar presente con ellas sin ser arrastrado por su fuerza. Este proceso requiere una enorme dosis de autocompasión, pues enfrentar las propias emociones y patrones de defensa es un viaje profundo y transformador. La meditación, la atención plena y el diálogo honesto con uno mismo son herramientas esenciales en este proceso. Cuando esta persona empieza a desarmar sus defensas, algo maravilloso ocurre, el corazón se abre. De repente, en lugar de ver a los demás como amenazas, como fuentes potenciales de dolor o conflicto,
Comienza a verlos como reflejos de sí misma, espejos que ofrecen la oportunidad de conexión. La diplomacia no es solo una habilidad para lidiar con los conflictos de manera hábil, es una cualidad que surge de un corazón abierto, de una mente que ya no está atrapada en el miedo. Para potenciar este don, la persona debe cultivar la honestidad y el coraje de ser vulnerable. Es importante entender que este don no se trata solo de decir las palabras correctas, ni de evitar el conflicto. Es un arte mucho más profundo que se manifiesta en la energía que proyectamos. La sexta clave genética está vinculada a la resonancia entre las auras. Cuando una persona ha hecho el trabajo interior necesario para desarmar sus defensas, su campo energético se suaviza y se convierte en un catalizador para la paz en su entorno. Esta resonancia es lo que realmente cambia la dinámica entre las personas. Cada vez que una persona con esta clave genética actúa desde la diplomacia, no está eligiendo solo por sí misma, sino por todos los que la rodean. Es una elección consciente de desarmar el conflicto en lugar de avivarlo. Se trata de absorber la energía del momento y devolverla sin añadir tensión, de escuchar profundamente y actuar con integridad emocional. Esto no significa evitar o reprimir las emociones intensas, sino transformarlas en una oportunidad de crecimiento y conexión. Finalmente, lo más hermoso de este proceso es que, al activar el don de la diplomacia, no solo se está liberando de los viejos patrones, sino que también está contribuyendo a la transformación del mundo. En cada interacción, en cada pequeño momento de elección, esta persona está ayudando a disolver las barreras que separan a la humanidad. El trabajo interior es, al fin y al cabo, un acto de servicio colectivo. La paz que encontramos dentro es la paz que ofrecemos al mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir explorando temas tan profundos y transformadores, te invitamos a suscribirte al canal. Dale un me gusta si encontraste valor en la información y comparte este vídeo para que más personas puedan beneficiarse de este contenido original y único. Tu apoyo es crucial para que sigamos creciendo y aportando más materiales interesantes. Hasta la próxima.